vemos que cada iglesia es justamente responsable de las almas que hay entre ellos. Quiero volver a repetir. Vemos que cada iglesia es justamente responsable de las almas que hay entre ellos. ¿Por qué? Porque están ahí. Si Dios ha dado tal promesa, y si es verdad que donde dos o más se pongan de acuerdo en cuanto a las cosas que pidan, les será concedido, entonces ciertamente los cristianos son responsables. Y si los pecadores se pierden, su sangre será encontrada en la iglesia. Hermanos, ¿cuántas iglesias están manchadas de la sangre de los pecadores? Simplemente porque no se pusieron de acuerdo para estar conforme a pedir conforme a esta promesa para que salven. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a pedir cuentas de esa ciudad donde tú estás con tu iglesia por los pecadores que se perdieron, porque tu iglesia no estaba de acuerdo para vivir rectamente, para orar juntos y para salvarlos, para hacer el trabajo para salvar a los pecadores. La sangre en el día del juicio será encontrada en la iglesia. Si las iglesias pueden tener lo que piden, tan pronto como se pongan de acuerdo al respecto, entonces ciertamente la condenación del mundo será requerida a manos de la iglesia. La condenación del mundo le van a pedir cuentas a la iglesia. Y por eso vemos que esta urgencia la tenía el apóstol Pablo. Era una urgencia que lo movía a trabajar por donde sea. ¿Por qué? Porque él sentía que debería hacer todo ese trabajo por Dios, porque eh, sentía responsable de ellos. Él decía, ay de mí, si no predicase el evangelio. Ay de mí, si no predicase el evangelio. ¿Qué sentía? Dice que desde Ilírico hasta Jerusalén todo lo había llenado del evangelio. ¿Por qué lo había llenado todo el evangelio? Porque sentía la urgencia y la responsabilidad de salvar a todos ellos con el evangelio, hermanos. Pero todo esto está equivocado. Todo esto que tenemos el día de hoy está equivocado cuando toda la iglesia no ve que es su responsabilidad el salvarlos. Ningún ministro ha comenzado a comprender o hacer su deber si ha descuidado enseñar a su iglesia a trabajar para Dios en la promoción de avivamientos. O sea, cuando el ministro no ha entendido el deber y enseñar a la iglesia a trabajar para Dios en la promoción de avivamientos, todavía no ha empezado a comenzar a ser ministro, hermanos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué es ministro? ¿Para qué ha tomado el oficio sagrado? ¿Para que pueda comer un pedazo de pan? ¿Para eso lo está tomando? No. Él es el general del ejército, el que le va a decir, vamos a conquistar esta ciudad para Cristo. Y los va a entrenar y los va a enseñar qué es el trabajo de cada uno de ellos para que vayan a conquistar a una ciudad para Cristo. Ese es el trabajo del ministro. Vemos que padres piadosos pueden hacer que la salvación de sus hijos sea certera. Solo dejémoslo orar en fe y estar de acuerdo en lo que deben pedir, y Dios les ha prometido el deseo de sus corazones. ¿Quién puede estar más de acuerdo que los padres? ¿Quién puede estar más? Ninguno. Que estén de acuerdo en oración, de acuerdo en lo que deben hacer y de acuerdo en hacer todo su deber. De esta manera, entrenarán a sus hijos en el camino correcto y cuando sean mayores no se apartarán de él. Y ahora, hermanos,
¿Creen que están de acuerdo según el significado de esta promesa? ¿Creen que están de acuerdo según el significado de esta promesa? Sé que donde unas pocas personas pueden estar de acuerdo en algunas cosas, pueden producir algún efecto. Pero mientras el cuerpo de la iglesia no esté de acuerdo, siempre habrá tantas cosas que contrarrestar que lograrán muy poco. ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer? A que el cuerpo de la iglesia esté de acuerdo, para que unos no destruyan lo que el otro está edificando. La iglesia debe estar de acuerdo. O si pudiéramos encontrar una iglesia que estuviera perfectamente y de todo corazón de acuerdo en todos estos puntos para que pudieran orar y trabajar juntos como uno solo, qué bien se haría. Cuánto bien se haría de una iglesia que esté de acuerdo, que esté unida perfectamente de todo corazón, unidos en todos los puntos para orar y trabajar juntos para alcanzar las almas de una ciudad. ¿Cuánto bien se haría a esa ciudad? Cambiaría todo el pueblo por esa solo, una iglesia que estuviera de acuerdo. Pero ahora, mientras las cosas están como están, vemos colonia tras colonia poblando el infierno porque la iglesia no está de acuerdo. Y yo diría que ahora, mientras las cosas están como están, vemos ciudades tras ciudades poblando el infierno porque la iglesia no está de acuerdo. No está haciendo las cosas que tiene que hacer. Oh, ¿qué piensan los cristianos? ¿Cómo pueden mantenerse callados cuando Dios ha entregado sus bendiciones? De modo que si dos estuvieran de acuerdo en lo que pidieran, se les concederá. Que si dos estuvieran de acuerdo en lo que pidieran, se les concederá. Dios ha entregado esa bendición, ahí está. ¿Por qué no se ha utilizado esa herramienta, ese recurso para obtenerlo? ¿Por qué no están de acuerdo? Porque eso cambiaría todas las cosas. Ay, qué amarga será el recuerdo de estas discusiones en la iglesia. Cuando los cristianos vean las multitudes de almas perdidas que han descendido al infierno porque no estuvimos de acuerdo en trabajar y orar por su salvación. El recuerdo de todo eso en el día del juicio final, las discusiones, la pereza, la insensatez, las divisiones que habían dentro de la iglesia, el pecado adentro, y por causa de eso no se ponían de acuerdo en la iglesia, y que vean las multitudes de almas perdidas que han descendido al infierno, descendieron al infierno, porque no estuvimos de acuerdo en trabajar y orar por su salvación. Por último, a la luz de esta promesa, vemos la terrible culpa de la iglesia. La terrible culpa de la iglesia. Dios la ha dado como la preciosa herencia de su pueblo en todo momento y lugar. Si su pueblo está de acuerdo, sus oraciones serán respondidas. Vemos la terrible culpa de esta iglesia, que viene aquí y escucha conferencias sobre avivamientos
y luego se va y no tienen ningún avivamiento. Así como la culpa de los miembros de otras iglesias que escuchan estas conferencias y se llegan y no llegan a hacer su deber. ¿Cómo pueden enfrentarse a los miles de pecadores impenitentes que te rodean en el juicio de Dios y verlos hundirse en el fuego eterno? ¿Te has unido de corazón para orar por ellos? Si no lo has hecho, ¿por qué has disentido? ¿Por qué no has estado de acuerdo? ¿Por qué no has orado con esta promesa hasta que has prevalecido? Ahora bien, o bien estarán de acuerdo y orarán por el Espíritu Santo y lo recibirán antes de salir de la casa, o la ira del Señor estará sobre ustedes. Si están de acuerdo en orar por el Espíritu de Dios para que descienda sobre esta ciudad en el sentido de esta promesa, la paloma celestial volaría por la ciudad en medio de la noche y despertaría las conciencias y rompería los culpables sueños de los malvados. Si estuvieran de acuerdo en orar, el Espíritu desciende sobre esa ciudad y empieza a despertar conciencias de todos los pecadores y se puede hacer la obra en esa ciudad. ¿Cuál es entonces la culpa carmesí de aquellos profesantes cristianos que duermen a la vista de tal promesa? Parecen haberla omitido o haberla olvidado por completo. ¿Qué parece haberse olvidado? La promesa esta, que si dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho por el Padre que está en los cielos. Hasta que descienda el Espíritu de Dios pueden pedir que descienda sobre esa ciudad, que la paloma celestial vuele por la ciudad, ahí en la noche despertando conciencias, rompiendo los culpables sueños de los malvados, tocándolos a ellos, rompiendo corazones duros. ¿Para qué? Para después invitarlos al culto a predicar la palabra de Dios y se salven y se conviertan. Multitudes de pecadores van al infierno en todas direcciones. Y sin embargo, esta bendita promesa es descuidada. Sí, más aún, es prácticamente despreciada por la iglesia. Esta promesa que Dios nos dio está siendo despreciada por la iglesia. Ahí están en el registro solemne. En los libros está ahí. Y la iglesia podría asirse de ella de tal manera que se pudiera salvar a un gran número de personas, pero no están de acuerdo. No se ponen de acuerdo para orar por lo mismo, por un avivamiento. Por lo tanto, las almas perecerán. ¿Y dónde está tu responsabilidad? ¿Quién puede tomar esta promesa y mirar en el rostro a los que perecen en el día del juicio? ¿Qué te van a decir en el día del juicio? Tú tenías esa promesa para orar por nosotros y no lo hiciste y perecieron en el infierno.